actualmente estamos ya trabajando con el tema del planeamiento, que cuando nos paramos acá donde dice plan de acción, que justamente estamos definiendo las acciones de nuestra estrategia, estamos en lo que se define como planeamiento estratégico, ¿sí? Es uno de los primeros pasos que damos para comenzar nuestras actividades. Después entramos en actividad y cuando estamos en actividad repasamos todo, digamos, hacemos uso de todo el proceso administrativo para poder gestionar cada una de las actividades operativas, de las funciones operativas, ¿sí? Muy bien, ¿quién respondió? Que no vi el nombre de la niña. Ya vimos la clase pasada, la unidad de planeamiento, y dijimos que planificar es definir un objetivo y definir las acciones concretas para llegar a cumplir ese objetivo, en donde obviamente vamos a tener un proceso de toma de decisiones, en donde podemos tener más de una acción o más de una alternativa para llegar a ese objetivo, y tengo que decidir cuál es la que voy a elegir. Cuando hago esa selección de acciones, aquí surge lo que vemos por ahí, estas hermosas películas de ciencia ficción y dicen tenemos que tener un plan B. Bueno, el plan B porque es alguna de las opciones que no la estoy ejecutando, pero la tengo como alternativa por si, ¿qué pasa? ¿Cuándo debo tener un plan B preparado? ¿Cuando cambia qué? Cuando pasa algo inesperado, cuando se presenta una complicación para la empresa y antes se planeó tener eso. Cuando cambia el contexto. Cuando cambia el contexto, eso algo inesperado, ya lo tenemos que explicar en términos más técnicos. Si pasó esto algo inesperado, ¿qué es eso algo inesperado? Cambió el contexto. Supongamos que venga un decreto provincial y diga que la actividad a la cual se dedica la empresa de la profe Analía no es esencial. Tienen que tener un plan B, ¿no, Analía? Seguro que sí. Qué bacana es si nos consideran que no somos esenciales y tenemos que salir a hacer un montón de cambios. Bien, esto es planificar, que yo me defino un objetivo que tiene que ser concreto, claro, medible, ¿sí? Entendible y conocido por toda la organización. En esto básicamente me quería parar porque la clase pasada cuando les dije, a ver, denme ejemplos de cómo podemos planificar y no estuvo claro esto de definir el objetivo, ¿sí? Y bueno, ya que ustedes hablaron del parcial, me parece un buen ejemplo definir un plan de acción con un plan B, ¿sí? Para rendir el parcial. Nuestro objetivo es obviamente aprobar el parcial. ¿Cuáles serían los cursos de acción que nosotros, bueno, ustedes ya lo tienen que tener definido, pero hagamos de cuenta que es el primer día de clase, estamos aprendiendo ya planificación y vamos a planificar cuáles van a ser las acciones que vamos a realizar para cumplir con el objetivo de aprobar la materia. Leer la materia todos los días 1 hora. Bueno, una acción, la primera acá, va a ser leer la materia todos los días 1 hora. Asistir a clases. Con Sería prestar atención en las clases. crear una rutina de estudio. Bueno, generar una rutina de estudio, ¿qué más? En las clases presentar nuestras dudas. En las clases hacer las consultas, ¿sí? ¿Qué más? Participar en la clase. Participar en la clase, cuando la profesora pregunta, nosotros contestamos. ¿Qué más? Dar ejemplos concretos y técnicos. Bueno, muy bien, dar ejemplos. Para dar ejemplos, ¿qué es lo que voy a hacer? Sí, ¿y qué va a
significar aprender? Investigar sería estudiar. Entender la materia. Entender la materia. ¿Y qué más va a significar ese aprender? Fíjense en que yo les definí, hablando ya de tipos de planes, yo les definí el primer día de clase, les definí un procedimiento que ustedes tenían que llevar a cabo para aprobar la materia, ¿sí? Definí toda una serie de pasos. Eso básicamente es un procedimiento, ¿sí? Que dije, bueno, tenemos que estudiar todos los días, tenemos que leer de los libros, si nos han prestado apuntes, tenemos que devolverlo a los apuntes, iba a decir quemar los apuntes, pero no, lo devolvemos a los apuntes a quien gentilmente nos prestó. Tenemos que participar de las clases. Participar significa que interactuamos, que no hay un monólogo de parte de los profesores, sino que hay una interacción en donde el profesor los orienta, ¿sí? Para que ustedes aprendan. Ustedes internalizan esos conceptos. ¿Qué significa internalizar? Que yo los hago míos, los hago propios. Significa que voy a realizar un proceso consciente en donde entiendo el concepto, no digo estudio de memoria, entiendo el concepto y soy capaz de mirar a la realidad y de poder ir aplicando lo que voy aprendiendo a esa realidad, ¿sí? Fíjense en que todas estas pautas que yo le di forman parte de un procedimiento de aprendizaje de la materia que es por ahí diferente a lo que venían acostumbrados a hacer para estudiar algo, que por ahí era más una cuestión memorista y menos una cuestión de análisis e interacción, ¿sí? Bueno, todas estas acciones nosotros las definimos como dentro de un procedimiento para cumplir ese objetivo. Esto en realidad, yo cuando se los di el primer día de clase, se los di como armado y le dije, bueno, cada uno de ustedes tiene que organizarse, volvemos al tema que vamos a ver enseguida, organizarse para ver, digamos, cómo van a llevar a cabo todas estas acciones. Y acá, digamos, dentro de estas posibilidades también tienen algunas opciones, digamos, que implican toma de decisiones, ¿sí? Por ejemplo, digo, ¿estudio solo o estudio con un compañero? La primera decisión en realidad es, ¿estudio responsablemente la materia o la estudio responsablemente? ¿Sí? ¿Estudio con un compañero o estudio solo? ¿Estudio solamente de los libros o estudio de los libros? ¿Estudio haciendo uso de las noticias periodísticas? ¿Estudio mediante pequeñas reuniones ágiles con mis compañeros en donde debatimos conceptos? Fíjense en que para cada una de estas acciones nosotros podemos tener más de un curso de acción en donde vamos a ir tomando una decisión. Podría decir también estudio solo, estudio con mis compañeros o voy a alguna clase de apoyo de algún profesor para estudiar con el profesor, por ejemplo, ¿sí? En cada uno de estos puntos que ustedes han mencionado tenemos más de una posibilidad de acción en la cual debo tomar una decisión y debo definir cuáles van a ser estos pasos que justamente están acá en celeste para que llegado el 29 de abril o 28 de abril, uno de esos 2 días, que es el parcial, nosotros cumplamos con el objetivo de rendir y aprobar la materia, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar si yo apruebo la materia? Va a ser un elemento que va a significar que lo que yo planifiqué aquí estuvo bien, sí, hice bien las cosas, por eso logré aprobar la materia, salvo que haya copiado, sí, pero si no copié e hice todo bien en orden, cumplí con mi objetivo. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa si yo llego, rindo y no apruebo la materia? ¿Planifiqué bien o no planifiqué bien? Y por ahí planificó bien, profe, pero no se dio los resultados. ¿Y por qué no se dieron los resultados? Por una toma incorrecta de decisiones, puede ser. ¿Sería cuál, por ejemplo? No interactuar en las clases, no presentar las dudas, No haber hacer todo estudiado a lo último suficiente. momento. Bueno, fíjense una cosita ahí que sí. O también sería el hecho de la tecnología. Ponele, a mí me pasó el año pasado
justamente en administración, que nunca me llegó el correo del examen. Y yo había estudiado, pero no se me dio. Bueno, vamos a analizar esto. Fíjense primero, ustedes me dicen, bueno, vamos a ver una cuestión de administración del tiempo, ¿sí? Cambiaron mis tiempos y yo no me reorganicé. Ahí debería revisar. Si cambian mi disponibilidad de tiempo, tengo que revisar mi planificación y corregir antes de llegar al objetivo final, ¿sí? Fíjense acá para los que respondieron y no interactué en clase, no leí, cumplieron el plan, si no leyeron, no participaron en clase. Y no, profe. No, profe. No cumplimos el plan, o sea, el plan estaba bien. Lo que pasó que al momento de la implementación, fíjense en esto que es muy importante, que nosotros decimos, una vez que definimos los objetivos, definimos los posibles acciones, definimos qué acción vamos a llevar adelante, después implementamos, o sea, no me quedo en la definición, comienzo a ejecutar lo que yo definí. Entonces, si yo digo, y bueno, y no aprobé porque no leí del libro, porque miré nomás la filmina y me acordé más o menos de lo que la profe decía, y no interactué en clase y no me saqué las dudas, entonces lo que pasó en realidad es que no cumplí con mi plan. No es que el plan haya estado mal, ¿sí? Y por eso no cumplí el objetivo, o sea, lo que tengo que hacer es ponerme las pilas y hacer lo que definí dentro del plan. Ahora, supongamos que ustedes hicieron y definieron, bueno, yo voy a estudiar solo, voy a estudiar de los libros, y esto que yo les decía, me cuesta muchísimo, y estoy no 1 hora, estoy 5 horas, 6 horas, y me cuesta y no termino de entender, y definí que iba a estudiar solo. Entonces, cuando veo que no cumplí mi objetivo, reviso y digo, no, yo en realidad tomé la mala decisión de estudiar solo, tendría que haberme preocupado por encontrar un compañero, un buen compañero de estudio que me ayude con el aprendizaje de la materia, o bien tendría que haber aprovechado los minutos antes cuando la profesora dice qué es lo que no entienden para volver a pedir que me expliquen, digamos, 1, 2, 3, 5 las veces que sea necesario en los conceptos hasta que yo termine de entender. Fíjense ahí qué importante es que el plan esté bien o que el plan no esté bien. Puedo haber definido estudiar 1 hora la materia cuando en realidad me cuesta y lo necesario es que estudie 2 horas, porque cuando ya llego a las 2 horas ya vuelvo a leer, vuelvo a interactuar y me va bien, entiendo perfecto. Entonces, bueno, no cumplí con el objetivo, reviso el plan y voy a ampliar, en vez de estudiar 1 hora, voy a estudiar 2 horas por día, ¿sí? Todo esto, digamos, implica que yo vaya haciendo las cosas día a día, dentro de un tiempo, ¿sí? O sea, yo tengo que llegar al día del examen con las 4 unidades aprendidas y que implicó que la ejecución del plan yo lleve día a día esto que ustedes definen como un hábito de estudio. No puedo ejecutar el plan 24 horas antes, o sea, un día antes sentarme a tratar de estudiar toda la materia porque es muy probable que no cumpla con mi objetivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque para poder aprender yo necesito un tiempo en el cual internalizo los conceptos, o sea, los entiendo, los hago míos, soy capaz de aplicar. Yo les hago que trabajemos con mucho ejemplo porque cuando ustedes son capaces de dar un ejemplo es porque realmente han entendido la materia. Y eso les sirve también a ustedes, para ustedes ir autoevaluándose. No hace falta que yo llegue al 28, 29, al parcial y que ahí la profesora me aplazó. No, los que se aplazan son ustedes, ¿sí? Porque no han venido estudiando como corresponde. Yo puedo justamente ahora, armamos y los profesores de práctico le están dando unos pequeños tests como para que ustedes puedan autoevaluarse y ver cómo están parados y qué es lo que tienen que revisar, qué es lo que tienen que reforzar. Cuando yo planifico, no espero, digamos, llegar
al último día para mirar, digamos, cómo estoy haciendo las cosas. Tengo que permanentemente ir viendo dónde estoy parado. Y si ayer no pude estudiar una hora, y bueno, hoy me esforzaré y me pondré al día. Y si la semana pasada vine súper flojo, y bueno, el fin de semana me sentaré y en vez de una hora estaré unas cuantas horas más estudiando, ¿sí? Tengo que ir mirando, que eso, bueno, lo vamos a repasar y lo vamos a terminar de entender bien cuando veamos la parte de control, que es la última fase del proceso administrativo, en el cual yo permanentemente tengo que estar validando que lo que definí lo estoy haciendo, ¿sí? Y eso es lo que va a permitir, justamente por eso, dentro de lo que es la naturaleza de la planeación, una de las cosas que decimos es que la planeación hace que yo permanentemente esté mirando la eficacia / eficiencia de mis planes, o sea, de poder llegar a cumplir el objetivo. No espero hasta el último momento, sino que permanentemente voy validando esto de los planes. Fíjense con la noticia de ayer del presidente, por ahí muchas empresas ya tenían previsto un plan de reinserción en el mercado y de pronto se cierra todo de nuevo. Tengo que rápidamente sacar esto del plan B y ver qué es lo que voy a hacer, ¿sí? De hecho, nosotros vivimos en un entorno actualmente de mucha incertidumbre y que yo entiendo va a continuar por un tiempo más que importante, con lo cual esto de aprender las herramientas de administración y usarlas en el día a día nos va a ser muy útil como para que podamos ver un poco más allá, digamos, de esto de la preocupación. Está bueno, digamos, preocuparse, pero más importante es ocuparse y ver cómo tengo que yo estar posicionado, ¿sí?, para los cambios que se están dando en el mercado. Si yo planifico, obviamente voy a tener una serie de opciones disponibles como para poder ver qué es lo que hago si me cambian las variables, ¿sí? De hecho, fíjense en ustedes que nosotros este año en la universidad, preveyendo todo este tipo de situación y más que nada, una de las cuestiones creo que a nivel de rectorado que se evaluó mucho fue el tema del puente de Corrientes, la Unión Chaco-Corrientes, que bueno, Corrientes estuvo siempre muy, digamos, muy duro con el tema de las medidas y el intercambio, digamos, de gente. Con lo cual en la facultad se dijo, no, seguimos en la virtualidad porque esto es un tema, digamos, importante y que por ahí lleva su tiempo en resolverse, y si damos clases presenciales, los alumnos de Corrientes seguramente van a tener, digamos, serios inconvenientes, con lo cual se continúa en la virtualidad, ¿sí? Además de que las materias de primer año son de mucha masividad, y era también, digamos, generar una exposición que por ahí no tenía sentido cuando podíamos continuar con el tema de las clases virtuales, ¿sí? Bueno, esto yo cuando trabajo con la definición de planificación, tengo que sí o sí tener claro cuál es mi objetivo. Si yo no definí con claridad el objetivo, todo lo que haga después no va a ser lo adecuado, ¿sí? No voy a llegar a ser eficiente. Fíjense en que acá, a ver, justo me pasé de largo y no les mostré. Desde el primer día yo les vengo diciendo que el objetivo, que es el objetivo general de nuestro equipo de trabajo, es que ustedes aprendan administración y por ende aprueben la materia, ¿sí? Ese es un objetivo general, ¿bien? Y yo hoy cuando repasaba la clase para ver de que a ustedes les quede más claro, de que digamos que los conceptos sean bien asimilados, dije, bueno, voy a poner cuáles son las metas. Fíjense en la diferencia entre hablar de que aprendan administración y por ende aprueben la materia, a decir que mi meta es que el 70% de los alumnos aprueben con 8 o más de 8. ¿Está bien? ¿Le parece bien, profesora Analía, el 70%? Ponemos el 80%. Con 8, el 70%. Mejor. Vamos a ser realistas, Bueno. Si querés podemos ser más optimistas, pero hagamos un presupuesto realista. Bueno,
Entonces, fíjense, mi meta es que el 70%, después vamos a hacer el cálculo, cuando tengamos las notas finales, vamos a hacer el cálculo para ver si cumplimos con la meta o no, al menos en el primer parcial. Y si no cumplimos, vamos a ser más exigentes para el segundo parcial, vamos a tener clases adicionales, vamos a tener ejercicios adicionales, vamos a trabajar los sábados a la mañana. Bueno, la meta es que el 70% de los alumnos apruebe con 8 o más de 8. Fíjense en que aparte tengo otras metas intermedias, eso va a ser para los parciales y para el examen final. También dije que en las clases participa el 50% de los alumnos. ¿Cómo venimos con esa meta? Y la mitad, profe. La mitad, sí. ¿Cuánto estamos hoy en clases? No, le digo que ni la mitad. 150, profe. 150. ¿Y cuántos participan en clases? Vamos a detener acá. Levanten la mano. ¿3? Ni el 10%, profe. Venimos mal con la meta, ¿eh? ¿Por qué no participan en clases? Tienen, a ver, levanten la manito. ¿Están leyendo el día de la materia? Levanten la mano los que sí. Solo los que sí, levanten la mano, los que vienen al día con la materia. Moni. ¿Qué? Bueno, hablando de este tema de estudiar y todo lo demás, una compañera hace una consulta en el chat que realmente no sé de dónde sacó esa información. Dice que el parcial de economía es el 26 y el de administración el 29 y que les habían dicho que entre parciales iba a haber una semana de diferencia. Creo que es imposible como físicamente que eso ocurra. No sé de dónde sacaron esa información, pero no, quiero que sepan que a veces les puede tocar uno tras otro los parciales. O en el mismo día. O en el mismo día puede pasar. Así que estén preparados porque eso puede ocurrir. No, nunca hay, de hecho, en una semana se dan todos los parciales. Así es, así que, y si nosotros venimos estudiando el día, no debería molestarnos, digamos, tener un parcial un día y otro al día siguiente. Se puede, chicos, les juro que se puede. Se puede. Mira, me pone muy triste lo que dice Lautaro, que en las prácticas participan más. Así que vamos a hacer que las profesoras de práctica den la clase de teoría. No, me parece que se cumple el mismo porcentaje. No estamos, me parece que se cumple el mismo porcentaje, escucho casi siempre a los mismos, pero bueno, son también un poco situaciones que ocurren en las clases presenciales también. Tienen que aprovechar que estamos detrás de la computadora, que ni siquiera tienen prendidas las cámaras, que no se ven sus caras. A mí, cuando recién empezamos con esto de la virtualidad, me costaba mucho estar frente a una cámara y hablar, así que prefería dar mis clases como detrás de los PowerPoints. Ustedes aprovechen que están sin la cámara y que pueden hablar y opinar y decir lo que piensan y que nadie los va a estar viendo, así que pueden no tener vergüenza. Bueno. Profe, con respecto a los test que la profe envía, yo estoy en el grupo de extensión Goya con el profesor Martín. No sé cómo puedo, si pueden mandar los test o algo, porque nosotros no tenemos ahora en nuestro grupo. Pongo... Porque ¿podés ponerle acá el link o no? Sí, podría, pero yo solo te mando a vos. Pásamelo por WhatsApp y yo se los pongo ahí en el... Esto en el WhatsApp, Moni, del grupo. Te lo paso si querés. Pásamelo de directo para que no tenga que buscar, entonces ahí lo copio y lo pego como para que lo haga. ¿Sí? Te lo paso ya. Bien, vamos a volver para acá. Bueno, fíjense en que me tienen que hacer que me ponga contenta y empezar a participar más, porque, bueno, esa es la meta, que la mitad hable en clases, ¿sí? Y después, otra meta que tengo es que el 90% de los alumnos lea antes de clase, que esta creo que venimos bastante bien,
Ya la clase que viene vamos a hacer de nuevo algún tipo de encuestita un poco más elaborada que implique que ustedes apliquen algunos conceptos para ver si están leyendo. Pero bueno, todo esto, la idea de este objetivo y estas metas es que ustedes aprendan la materia, ¿sí? Y por lo tanto aprueben la materia. Entonces, fíjense en acá lo que es un objetivo general y lo que es una meta específica. La meta me va a permitir hacer una medición concreta, ¿sí?, del nivel de cumplimiento de mis objetivos y saber inclusive, como esto es una medición de tipo cualitativa, porque se trata del aprendizaje de ustedes, es de ver, digamos, la calidad de las clases y por ende la calidad del aprendizaje que están teniendo. Bien, algo más que quería revisar de esta clase, que lo habíamos visto medio rápido la clase pasada, es lo siguiente, que cuando nosotros hablamos justamente de objetivos, que definimos estos objetivos dentro de lo que hace a la planificación, siempre vamos a tener lo que se llama una jerarquía de objetivos. ¿Por qué? Porque no hay un único objetivo, ¿sí? Y yo hablo en términos muy simplificados cuando digo acá el objetivo general y digo las metas, ambos son objetivos, ¿sí? Nada más que uno está de manera general y el otro está cuantificado. Bueno, cuando yo trabajo dentro de mi organización, yo voy a tener ese objetivo general y voy a tener un montón de objetivos hacia abajo. A ver que encuentre la filmina. Esta filmina, voy a tener acá en la cúspide un objetivo general que va a estar sumado a la misión y a la visión, que justamente son los objetivos rectores, matrices, guías, que son los que definen el ámbito dentro del cual yo permanentemente voy a estar mirando cuando tome algún tipo de decisión dentro de la empresa. Pero además de esos objetivos que están acá en la cúspide, yo hacia abajo tengo toda una jerarquía de objetivos, ¿sí? Dentro de lo que es el área estratégica, tengo objetivos definidos, dentro de lo que son las áreas directivas, y acá por ahí se lo ve gráficamente mucho más concreta, porque yo ya acá tengo las áreas de administración, de comercialización, de recursos humanos, de producción. Cada una de estas áreas va a tener su objetivo puntual, ¿sí? Pero que siempre van a estar en función al objetivo rector que tengo acá en la cabecera. Y obviamente en el nivel operativo también tengo objetivos por cada una de las áreas o sectores, ¿sí? Van a ser objetivos mucho más concretos que van a estar direccionados a las tareas específicas de cada, pero son objetivos. La sumatoria de todos estos objetivos dentro de la pirámide siempre va a estar en consonancia con el objetivo general, ¿sí? Y que esta es la importancia de que las áreas de la empresa trabajen de manera coordinada y que cada una de las áreas sepa cuál es el aporte suyo respecto al cumplimiento del objetivo general y cuál es su aporte para que las otras áreas también puedan cumplir con su objetivo, ¿sí? Yo acá siempre les doy el ejemplo de cuando en el área comercial el comerciante le ponen objetivos de venta y arrasa con las ventas independientemente de la calidad de ventas, ¿sí? Y cuando digo esto, una cosa es que nosotros vendamos contado y una cosa es que vendamos financiado. Si la venta financiada no es una venta de calidad, ¿qué es lo que pasa? Después un dolor de cabeza para el empleado que está en el área de administración y que tiene que trabajar con los morosos, con los incobrables y ver cómo hacer efectiva esa venta y digamos que genere dinero para cumplir obviamente con los objetivos de la organización, ¿sí? Siempre el objetivo que yo defino como objetivo general sumado a la misión y a la visión son los elementos rectores que me van a estar indicando ¿qué pasos debo dar yo cuando voy a tomar una definición? ¿Sí? Eso es lo que se llama jerarquía de objetivos. Son objetivos diferentes y sí, cada área va a tener su propio objetivo, pero ese objetivo va a estar alineado con el objetivo general. Tiene que haber una sinergia, tiene que haber coherencia, tiene que haber, digamos,
partir de acciones y que lo que yo hago no impacte negativamente en la acción de la otra área o del otro sector. Bien, ese era el otro tema, digamos, que nos había quedado por revisar. Y después uno de los puntos que dice esta unidad también habla de planeamiento estratégico. De esto no hablamos mucho en la clase pasada porque ustedes iban a trabajar con los distintos tipos de planes y me habían pedido a las profe que veamos algo. Y en realidad esto del planeamiento estratégico ya lo vimos, ¿sí? ¿Dónde lo vimos? Un punto más para el que me contesta con precisión, coherencia y calidad técnica. ¿Dónde vimos lo del planeamiento estratégico? O sea, lo que les puedo explicar es lo mismo que ya les expliqué. ¿Dónde? En estrategia. ¿En responsabilidad ciudadana? A ver, ¿por qué en estrategia primero y dónde de estrategia? Es más, lo repetí al comienzo de esta clase. Bien, iniciamos la clase, se los dije. Pregunta de examen. ¿Este es un tema nuevo? No, es un tema que ya trabajamos. Lo trabajamos en estrategia. ¿En qué punto específico? Diseño estratégico. ¿En qué punto específico del diseño estratégico? Cuando trabajamos, ¿qué? Los objetivos estratégicos, la misión y visión. Bueno, por ahí empezamos, pero esto puntualmente, ¿dónde está? ¿Cómo? El ciclo estratégico. Sí, estamos ahí está perfecto. No voy a poner la filmina porque si no ya le... A ver. No voy a poner la filmina porque si no ya les respondo yo. ¿En qué punto del ciclo estratégico? Cuando hablamos de... ¿El plan de acción? El plan de acción. Muy bien, un punto más para Franco fue que contestó primero. No Sí, sé de quién sos alumno, Franco. De usted y de la profe Analía. Ah, bueno, le vamos a decir a la profe Analía que te tenga en cuenta si te tiene que dar una ayudita como nota conceptual, que contestaste bien. Anotado, Franco. Anotado, muy bien. Muy bien, nosotros, planeamiento estratégico, ya lo vimos cuando dentro del ciclo acá hablamos de plan de acción, que dijimos nosotros, bueno, hacemos un diagnóstico con el FODA, vemos cómo estamos parados, a partir de ahí definimos la misión, o sea, lo que somos como organización, definimos la visión, que es nuestro sueño, hacia dónde queremos ir, ahí definimos nuestra estrategia, que esa estrategia obviamente va a implicar una planeación estratégica, ¿sí? Cuando yo estoy al inicio de todo, ¿sí? Y defino mi estrategia, la planificación estratégica es lo primero que hago dentro de las actividades del proceso administrativo, porque después vamos a ver que el proceso administrativo, como es sinérgico, podemos no necesariamente trabajar puntualmente con la planificación, sino podemos realizar aspectos de organización, de dirección y de control, porque ya tenemos la planeación estratégica, ¿sí? Pero cuando hablamos del ciclo estratégico, sí o sí lo primero que hacemos es el planeamiento estratégico, y que justamente es definir todas estas guías de acción que nosotros la tenemos generales, y que nos marcan nuestro camino y que es lo que permanentemente vamos a mirar para ver si estamos caminando adecuadamente, ¿sí? Esto, si bien es cierto, es el primer paso que hago yo cuando estoy definiendo todos estos conceptos que orientan a mi organización, no es que lo defino y ya, digamos, no lo miro nunca más porque ya está definido. Fíjense que hablábamos de las empresas que son exitosas, que están revisando permanentemente su misión y su visión, ¿sí? Una vez que cumplieron ya ese objetivo y tienen que modificarlo. La vez pasada, Fátima creo que daba el ejemplo de, no sé si era la Serenísima. De la Serenísima, Mónica. De la Serenísima. Bien, sí, sí. Que
obviamente tuvo que cambiar su misión y su visión porque el tema de la industria láctea por ahí viene bombardeada, digamos, por todos aquellos que consideran que no es saludable tomar la leche de vaca y, digamos, una cuestión cultural de la cultura vegana, la cultura de la alimentación saludable, y bueno, incorporaron la leche de almendra, ¿sí? Y hablan de productos saludables, la mejor calidad de productos. Entonces, esto fíjense en ustedes, y esto, al ritmo que va el mundo de cambios vertiginosos, es como que más rápido nosotros tenemos que estar revisando la misión y la visión. Quienes están en el nivel superior o estratégico es como que están pendientes de estas situaciones y de ver qué es lo que se presenta dentro del contexto para tomar nuevas definiciones y poder estar posicionados y seguir presente en el mercado y seguir siendo líderes y seguir teniendo, digamos, una cobertura de productos y calidad, digamos, respecto a lo que está exigiendo el mercado, ¿sí? Decimos que el planeamiento estratégico es inseparable del sistema de administración, porque fíjense en acá el gráfico, a mí me encanta porque que lo voy a modificar para el próximo año y vamos a ver cómo ponemos acá también las funciones operativas, porque dentro del diseño estratégico ustedes ven que nosotros usamos el proceso administrativo, empezamos con el planeamiento estratégico, pero a partir de ahí organizamos, dirigimos, controlamos y ya se da un círculo sinérgico de esas actividades, que obviamente esas actividades nosotros las vemos materializadas, porque cuando hablamos todo esto así es como que es algo más intangible. A ver, ¿dónde tengo el gráfico? Tengo acá. Es más intangible. Todo esto, digamos, se vincula cuando estoy trabajando ya, cuando estoy en acción y estoy ejecutando las funciones operativas dentro de cada una de estas áreas y que se da todo el círculo estratégico, todo el proceso administrativo dentro de la actividad específica que yo realizo, ¿sí? Entonces ahí es como que queda absolutamente todo integrado. Bien, lo que está dentro de esta unidad que habla de planeamiento estratégico es exactamente lo mismo de lo que nosotros ya estudiamos en la unidad 3, por eso no le dedicamos más tiempo, digamos, al desarrollo de este tema. Ya lo vimos y es todo lo que estudiaron de misión, visión, digamos, todas las características del ciclo estratégico y que obviamente acá en este punto, cuando hablamos de plan de acción, ahí se materializa el planeamiento estratégico. ¿Sí? Bien. Esta unidad de planificación, ¿cuáles son los conceptos que sí o sí yo debo tener como el Padre Nuestro, ¿sí? Aprendido al día? El Padre Nuestro de todos los días, o sea que tenemos que estudiar todos los días para ya estar acá con los conceptos de planificación a full. Capaz que la clase que viene, profesora Analía, creo que he visto a Ana Clara también que nada. Mariana es más silenciosa, muchas veces está y no la termino de ver, Mariana, pero sé que por ahí siempre está. Capaz que empecemos la clase del martes que viene con una simulación de examen, pero vamos a hacer el examen oral, ¿sí? Yo voy a mirar, voy a sacar, voy a dejar de estar detrás del telón, porque les cuento, yo acá me siento como detrás del telón, porque veo unos cuantos recuadritos, la veo por suerte a la profesora Analía y no veo las caras, entonces yo voy a decir, por ejemplo, a ver, Cecilia Osuna, va a contestar verbalmente la primera pregunta del parcial. Como ustedes quieren repasar, el martes vamos a repasar. Mañana no tengo nada, así que cualquier hora. ¿Qué? Supongo que no era para esa respuesta. No. Bueno, a ver, Moni, ¿de dónde tienen que estudiar los chicos para el parcial? Me preguntan por ahí. ¿Cómo de dónde tenemos que estudiar, profesora? Muy bien, un punto más para el que dijo del libro, profe. Yo dije primero. Ahora sí. Bien, no es suficiente, las diapositivas tienen muy poco contenido, son solo guías. Profe, un consejo. Tienen que leer todo el libro y después con el resto.
resumen que da al fondo, o sea, en la última capítulo del libro está un resumen. Con que leyendo eso, ya te vas a acordar todo lo que leíste en el libro, perdón. Pero hay que leer primero todo, ¿sí? Exactamente. Después entender más. Muy bien. Bueno, vuelvo a repetir, estudiamos del libro. Las filminas, por más que a ustedes les guste que están todas coloridas, mis filmina con dibujitos y caritas, hace mucho que no pongo caritas, ahora ya para poner más caritas. La filmina es simplemente para que ustedes miren y se acuerden de los ejemplos, de lo que yo puntualicé, de lo que yo recalqué, pero no es un elemento de estudio, ¿sí? Se estudia del libro y después tienen que armar también sus propios apuntes y sus propias filminas. La filmina exactamente, Lucas, es como una guía y es una guía mía. Es como yo necesito tener un soporte ahora que no tengo el aula, entonces las manos, digamos, me las tengo que sostener porque me falta la tiza y me falta, digamos, más que nada la tiza y estar en interacción con ustedes, pero las filminas son mías, es mi apoyo, es con lo que yo recuerdo lo que necesito reforzarles a ustedes. Ustedes tienen que armar sus propios apuntes y sus propios mapas conceptuales y sus propios esquemas, como más les guste. A mí me gusta mucho trabajar con mapas conceptuales porque el mapa conceptual nos ayuda a aprender y nos hace que gráficamente nosotros identifiquemos cosas. Yo por eso siempre les pongo y les refuerzo con algún dibujito, digamos, las cosas que necesito que sí o sí las aprendan. Pero todo ese proceso tiene que ser un producto de ustedes, que ustedes vienen a la clase, leen del libro, miran un poco mi filmina, un poquito nomás para acordarse de todo lo que me en la clase, y arman ustedes su propia forma de estudio, ¿sí? Bien, Cecilia Osuna, vas a estar contenta si te pregunto la clase que viene la primera pregunta de repaso de examen. Vamos a seguir avanzando, pero vamos a hacer media hora de repaso de examen, que ya, o sea, para el martes tienen que venir estudiados las 4 unidades, ¿sí? Te escucho, Cecilia. Sí, profe. Bueno, muy bien, te dejo anotada que la primera pregunta va a ser tuya, ¿sí? Y bueno, así como va a hablar Cecilia, van a hablar, digamos, para que yo vaya cumpliendo con mi objetivo de que el 50% hable en clase. No le vamos a dar que respondan en un formulario. Van a hablar y van a contestar hablando. ¿Bien? Bien. Y está muy buena la idea, muy dinámica, muy bueno. Bueno, me parece... Aparte, con la profesora Mónica, amamos los finales orales. Les aviso. Yo estoy sufriendo porque no hay finales orales con presencialidad, que se sientan en el aula y que pasan al frente y que estamos con la profe en el escritorio, porque eso es genial. Ojalá lo puedan vivir. Porque aprenden muchísimo. Y sí, para usted es lindo, para nosotros una tortura. No, tienen que acostumbrarse a que tiene que ser el momento cuando están en presencia del profesor y pueden defenderse y pueden explicar, porque por ahí escribiendo uno cree que se está explicando y al final está como dando a entender otra cosa. Y al hablar con la profesora, si ustedes ven que la profesora pone una cara de por ahí no es, pueden corregirse, pueden explicar mejor, así que pero por eso los finales orales son. Chamullar no se puede o algo así, me dijeron. No, yo no dije chamullar en ningún momento. No, dije explicarse mejor. Por ahí estás diciendo algo y te das cuenta que la profe no te está entendiendo lo que querés decir, y si estás escribiendo no tenés muchas oportunidades para defenderte. Así bueno, que... La clase que viene, a ver, como plus, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a empezar la clase y yo les voy a dar, ¿te acordás, Analía, el año pasado que les di los 5 o 6 tips, los secretos para el parcial? Sí, que a todos les gustó.
Bueno, les voy a dar un procedimiento para rendir los parciales y rendirlo de manera feliz, que no sea esto que dijeron recién que sea una tortura, ¿sí? Es una tortura si el profesor es el que me dice que yo no sé. ¿Cuándo no es una tortura? Cuando yo estoy seguro que realmente sé, yo ya me he evaluado y yo ya me aplacé porque no estudié adecuadamente y me puse a estudiar más y entendí y fui capaz, digamos, de generar un concepto, ¿sí? Entonces les voy a dar de regalo la clase que viene, vamos a hablar unos 10, 15 minutitos y les voy a dar un procedimiento de cómo se van a preparar ustedes para rendir, que es altamente efectivo, al menos en los alumnos de la profe Analía anduvo muy bien el año pasado. ¿Sí? Bien, así como miran al final del capítulo que tienen toda una serie de conceptos, temas y demás, yo siempre al final del capítulo le pongo a veces un mapa conceptual, a veces digamos un gráfico, en donde ustedes tienen todos los conceptos que sí o sí tienen que saber, como el Padre Nuestro, como alguna otra oración que sea básica en su credo, ¿sí? En lo que es planificación, tengo que ya identificar claramente lo que es el proceso administrativo, tengo que saber definir el proceso administrativo, tengo que saber que la planificación forma parte de ese proceso y es la primera, digamos, actividad que yo realizo dentro del proceso. Tengo que conocer el concepto de planeación, en donde son dos, así como yo les ponía que cuando estudiamos contexto tenemos 3 términos que definir. Acá en planificación, esos 2 términos son los objetivos y los cursos de acción, que obviamente va a implicar que yo realice un proceso en el cual defino los objetivos, analizo dónde estoy parado, cómo voy a llegar a ese objetivo, defino planes, implemento y compruebo, ¿sí? Dentro de la planificación se ven los 3 niveles de la organización que ya venimos estudiando, que es el estratégico, el táctico y el operativo. Respecto a lo que es la naturaleza de la planificación, acá quedó simplificado para que lo entiendan más rápidamente. La planificación es la actividad que contribuye obviamente al cumplimiento de los objetivos. Hay una primacía porque es la primera actividad que yo defino para poder seguir la secuencia sinérgica del resto del proceso. Se da en los 3 niveles de la organización y obviamente, digamos, esta actividad va a hacer que yo logre que mis objetivos sean eficaces, vaya eficiente, ¿sí? Cuando yo planifico, que se llama horizonte del planeamiento, en relación a tiempo, puedo planificar para el corto plazo, el mediano plazo o el largo plazo, ¿sí? La clase pasada entiendo que ya vieron el práctico de los tipos de planes, le debe haber quedado bien clarito con los ejemplos que tenemos muchos tipos de planes que son justamente también herramientas del planeamiento, ¿sí? Y dentro de los cuales tienen la misión y visión, los objetivos generales, estrategias, políticas, procedimientos, reglas, programas y presupuestos, ¿sí? Respecto al tema de los objetivos, nosotros decimos que dentro de estos 3 niveles hay una jerarquía de objetivos, que el objetivo general junto a la misión y a la visión son los que definen el ámbito dentro del cual yo me voy a mover dentro de la organización, y esos objetivos hacen que los otros objetivos que se definen en el nivel estratégico, en el nivel intermedio y en el nivel superior estén concatenados, sean coherentes y generen un efecto sinérgico, ¿sí? Y por último vimos el planeamiento estratégico, que obviamente, digamos, es la base del plan de acción cuando yo estoy trabajando con las estrategias, y en donde, digamos, vemos cómo vamos a llevar adelante nuestra estrategia. Todo esto es lo que vimos en la unidad de planificación y es lo que ya tenemos que saber hasta aquí para la clase que viene, ¿sí? Bien. Dudas, preguntas, consultas. Vamos a empezar a ver algo de la unidad 4,
para seguir avanzando. Profe, una consulta. ¿Sí? ¿Hasta qué unidad entra el primer parcial? Hasta planificación. O sea que ahí ya estamos con los tiempos re bien y vamos a reforzar todo lo que ya venimos aprendiendo para el parcial y vamos a seguir avanzando con los otros conceptos. No dejemos de leer para las clases, porque si no se nos va a acumular, digamos, toda la tarea después del parcial y después segundo va a complicarlo, ¿sí? Algo que no preguntaron todavía, porque estamos en el primer parcial, sí lo van a preguntar para el segundo, que nos van a preguntar una y mil veces, profe, ¿los parciales son acumulativos? No son acumulativos, pero si yo no sé la primera parte, mal puedo saber la segunda parte. Esto tiene la materia, que hay toda una continuidad. Si yo no aprendí la primera parte y por eso yo me tomé el tiempo para repetirle 1, 3, 5 y 10 veces en los conceptos que necesito que ustedes lo entiendan, si no tenemos claro toda esta primera parte, no vamos a poder avanzar con la segunda parte, ¿sí? Entonces el parcial no es acumulativo, pero tengo lo que ya aprendí, lo tengo que tener bien aprendido. Porque así como yo les mostré que hay cosas dentro de planificación que ya vimos en las otras unidades, en la parte siguiente mucho más todavía y sobre todo cuando estudiemos la historia de la administración, que vamos a ver cómo se fue formando todo esto que ya estudiamos, ¿sí? Y las distintas escuelas nos van mostrando distintos conceptos, distintas evoluciones de los términos que estamos trabajando. Cuando hablamos, hace rato cuando yo le pregunté, alguien me dijo que lo de planeamiento estratégico lo habíamos visto en responsabilidad social. ¿Quién contestó eso y por qué? Me quedó la duda, a ver si me dicen, pero me quedó la duda si es que estaba bien analizado. ¿O ya se retractó quien contestó? ¿Cómo dijo, profe? Cuando yo hice la pregunta de planeamiento estratégico, ¿dónde lo habíamos visto? Alguien me dijo en responsabilidad social. Quiero saber por qué contestaron eso. No sé quién contestó, yo de acá pierdo, digamos, cuando me muestra muy rápido quién habla. Era una niña que contestó. No, profesora, ya me retracté. O sea, había un punto donde decía que no sucede solamente una vez, sino que es constante y también lo que separa de la respuesta social. Una empresa tiene que tomar como un plan de estrategia para tener una responsabilidad social de cómo hacerlo. O eso es lo que yo tenía planeado para mí. Bueno, sí, por ahí va que si vamos nosotros como empresa a hacer uso y abuso de la responsabilidad social, eso tiene que estar definido, digamos, dentro de nuestras políticas, o sea que dentro de un proceso estratégico se definió eso como parte de nuestra estrategia, ¿sí? Si no está ahí en las grandes definiciones, después, digamos, por más que queramos nosotros en los otros niveles hacer cosas, si no está definido que la empresa va en esa línea y no se va a hacer nada, ¿sí? Por ahí sí está bien la respuesta, pero tiene que estar fundamentada de esta manera. Por eso preguntaba quién respondió. Bien, fíjense que acá, bueno, está lo que les decía, que ya tenemos la unidad 1, la unidad 2, la unidad 3 y la unidad 4, en donde esta organización la ligamos a que por ser un sistema abierto se vincula dentro del entorno. A esa organización le dimos las guías de acción prioritarias sobre la cual se va a desarrollar y ahora ya empezamos a trabajar poniendo el proceso administrativo en acción para conocer las herramientas que yo tengo justamente para gestionar. Cuando yo gestiono, pregunta de examen, ¿qué es lo que hago básicamente?
en cualquiera de las funciones. Administro. Y si administro, si administro, ¿qué es lo que hago? Planifico. Tomo decisiones. Se toman decisiones. Tomo decisiones. Muy bien. Voy a tomar decisiones dentro de cada una de las funciones del proceso administrativo. Perfecto. No sé qué es lo que decía. ¿Alguien más estaba hablando y se superpuso ahí? ¿O no? ¿O hay más? ¿Estamos bien? Bien. Fíjense en que esto es lo que vamos a ver en el parcial, que ya lo tenemos que tener recontra sabido. Lo mismo, vamos a seguir todas las clases, antes del parcial nos vamos a tomar media horita para analizar preguntas posibles del parcial y para que ustedes estén seguros, digamos, de lo que vamos estudiando. Entramos a la unidad 4, perdón, 5, es ya la unidad acá, puse mal. Esta es la unidad 5, vamos a corregir, de organización. ¿Quién me da una definición de organización? Un conjunto de personas deliberadamente vinculadas con un objetivo en común. Con un objetivo en común. Bueno, muy bien, es un conjunto de personas que están interrelacionadas o vinculadas y que tienen un objetivo en común. ¿En qué puntos de la materia ya hicimos uso del concepto organización? En la unidad 1, ¿cuándo? En el objeto de la administración, que son las organizaciones. Muy bien, en la unidad 1, cuando hablamos del objeto de la administración, hablamos de las organizaciones como entidad. En la unidad 1, ¿cuándo más lo nombramos también al concepto de organización? En el concepto básico de administración. Muy bien, en el concepto básico de administración, ¿que cuál sería? Es el proceso de planear, organizar, dirigir y controlar los recursos de la manera más eficiente para lograr un objetivo. Muy bien. Y ahí, en esa definición, ¿el concepto de organización a qué se refiere? ¿Es el mismo concepto que cuando hablamos del objeto de la administración? Pregunto para todos, no solamente para quien está respondiendo, ¿sí? Esa es una pregunta de examen. La organización como función. Como una función, muy bien. Fíjense que nosotros ya vimos dos formatos del concepto de organización, ¿sí? Cuando hablamos del objeto, decimos que el objeto de estudio de la administración son. Y ahí estamos hablando de la organización como una entidad, ¿sí? Hablamos como una entidad, y una entidad es Coca-Cola, es Nestlé, es la facultad, es la Fundación CONIN. Ahí la definimos el término organización como una entidad. Cuando definimos administración y hablamos que es el proceso de planificar, organizar, dirigir y controlar, estamos hablando de organización como una función administrativa, ¿sí? Y ahí ya tenemos, digamos, la primera gran distinción dentro de las distintas concepciones o acepciones del término organización, ¿sí? Que son las dos más importantes. Puedo definir organización como entidad, cuando me refiero a ese conjunto de personas que interactúan para cumplir un objetivo determinado, o puedo definir organización como una función, justamente del proceso administrativo, ¿sí? ¿En qué otras unidades mencionamos a la organización y cómo la vinculamos dentro de la materia?
En la unidad 2. ¿En el contexto o el entorno? Y bueno, ¿y cómo aparece la organización ahí? Sí, que son Ahí aparece como lo que hablamos de ente. Profe, administración, como una entidad. Organización y sociedad, ¿puede ser? Perdón, no te escuché bien. Administración, organización y sociedad. Me estás hablando del punto del programa. Sí, ahí también hablamos de organización y hablamos de organización como entidad, ¿sí? Cuando estamos en relación al contexto, nosotros tenemos una entidad, una organización-entidad, que se inserta dentro de ese contexto y vemos, digamos, cómo el administrador tiene que tomar decisiones justamente para llevar esa organización hacia adelante. En proceso y estrategia, ¿cómo trabajamos este concepto? Está bueno que piensen, ¿eh? Ahí fue como función, como una función del proceso. ¿Cuándo la trabajamos como función? En el proceso administrativo de planear. Claro. Muy bien, cuando hablamos del plan de acción y ahí lo interrelacionamos con el proceso administrativo y hablamos también de las funciones administrativas por separado, ¿sí? Que dijimos, cuando la trabajamos de manera solitas, son funciones, y cuando hablamos, digamos, del efecto sinérgico de todo el proceso, es justamente el proceso administrativo. Muy bien, en la unidad de planeación, ¿la vinculamos de alguna manera? Es la manera en la que la organización define sus objetivos y la manera en que lo va a hacer. Eso es la planeación, ¿sí? ¿Cómo vinculamos la planificación con la organización? ¿Como función, como entidad? Como entidad. Como entidad. Como entidad, ¿cuándo? Cuando se tiene que hacer un planeamiento de los objetivos de la entidad, ¿sería? Bueno, muy bien. Cuando hacemos nosotros la planificación de nuestra organización, la tomamos como entidad. ¿Y como función? ¿Hablamos o no hablamos? Cuando está dentro del plan estratégico, que ahí abarcaría el proceso administrativo también. Bueno, muy bien, cuando trabajamos con el planeamiento estratégico, perfecto, ahí nuevamente hablamos del proceso administrativo y la pusimos como función. Y también cuando yo doy la definición de planificación, digo que la planificación forma parte del proceso administrativo, que es la primera actividad y que a partir de ella, digamos, se trabaja sobre la organización, la dirección y el control. Bueno, fíjense en ustedes cómo ya solitos ustedes fueron asociando, cómo vamos avanzando nosotros con los distintos conceptos, ¿sí? Acá es re importante esta definición, que cuando yo hablo de organización y cuando yo les diga, si llegamos algún día a vernos las caras y a rendir cara a cara en la presencialidad, cuáles son las distintas concepciones del término organización. Y básicamente, digamos, hay otras más, pero básicamente estas sí o sí la tenemos que tener identificadas y poder dar ejemplos. Bueno, me dan un ejemplo de organización en sus dos concepciones. Os escucho, ¿no? Es pregunta para que ustedes respondan ahora. Y no, profesora, ¿Qué es lo primero que dijo la profe cuando estaban hablando de organización? ¿Cuáles fueron los primeros ejemplos que dieron?
Si no, da un nombre, Analia, te delego que puedas, haciendo uso de nuestra estructura organizacional, te delego la posibilidad que digas un nombre de estos cuadraditos. Soy muy poco original, no sé, la escuela normal. Escucho un alumno por ahí. Da un nombre, ¿Cuál sería Analia, ¿Cuál sería la pregunta, profe? Claro. ¿Cuál es la pregunta? Dice la profesora. Exacto. Los chicos. Quiero un ejemplo de organización en donde podamos analizar las dos concepciones del término. Ah, bien. A ver. Nombra a alguien, Analia, de ahí de la lista. Así entra en este show, como dice, estamos en pánico. Y como función. David Ojeda. Sigo. Se le cortó la conexión a David. Sí, Federico Gutiérrez. Voy buscando nombres de los que no leo casi nunca. ¿La facultad es una organización, puede ser? Bueno, sí. ¿Y cuál sería dentro de la facultad un ejemplo de organización como actividad? Disculpa que no escuché. La facultad es una organización como entidad. ¿Y cuál sería un ejemplo dentro de la facultad de organización como actividad? La enseñanza sería una de las funciones que yo tenía. La enseñanza sería una de las funciones de la facultad. Organizar, digamos, los procesos de enseñanza sería la actividad, ¿sí? Para que quede técnicamente bien cerrado. Bien expresado. Bien. Exactamente. Y, a ver. Dentro de la facultad también un ejemplo claro sería el planificar y organizar el tema de los cursos, los horarios que van a tener y demás cosas con las clases serían los profesores por cada comisión. Bueno, muy bien, mira, ya que hablamos de la facultad, vamos a vincular esta la eficiencia también, profe. Me faltó la foto del profesor de la MEA. ¿Hay organización acá? Habíamos hablado ya una de las primeras clases de este curso. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Es la organización específica de la cátedra dentro de la universidad, ¿sí? Que sería una especie, digamos, de área operativa, nuestra materia. Bien, y está bien lo que estaban diciendo el compañero recién, que no vi el nombre, pero cuando nosotros definimos este objetivo de que aprendan administración y cómo nos organizamos. Y nos organizamos además de esta estructura, digamos, que implica ya ciertas definiciones en cuanto a tareas. Después hacemos cosas como esta que hicieron las profesoras de práctica, de hacer un test de lectura, definimos que íbamos a hacer ese trabajo en realidad lo estuvo coordinando la profesora Analia, yo delegué en ella, entonces armamos el trabajo y ustedes lo tuvieron a disposición. Realmente fue una actividad, digamos, una función de organización para cumplir con este objetivo de que ustedes aprendan administración. Si es una forma de que ustedes vean qué es lo que le podemos preguntar y se vayan ejercitando, ¿sí? Bien, otro ejemplo que no sea de la facultad. Una organización y cómo esa organización realizaría, digamos, una función de organizarse. No sé, profe, por ejemplo, una concesionaria de autos. Una concesionaria de autos sería una entidad, una organización como tal que se dedica a la compraventa de vehículos y
parte de la organización como función sería planificar y organizarse de manera de poder tener una buena promoción, por ejemplo, en Internet y poder vender más, ver manera de poder vender a su público lo que tienen para ofrecer sería. Bueno, fíjense que la empresa de autos, ahora con el tema de la pandemia, qué cuestión de organización fue crucial. De ver quiénes iban a hacer ventas virtuales, ¿sí? O de ver quiénes iban a seguir dando soporte a los clientes, o de ver quién iba a seguir, digamos, con la publicidad para que las ventas se concreten, ¿sí? Esas serían muy bien ejemplos de qué funciones específicas de organización, digamos, qué hago yo con mis recursos, en este caso los recursos humanos, para poder cumplir el objetivo de venta. Bien, tengo que ver qué acciones concretas voy a definir dentro de la gente que tengo para ver quién se va a encargar de cada una de las cosas. Que de hecho el manejo de la virtualidad fue una de las cuestiones organizativas muy importantes que se dio dentro de todas las empresas desde que comenzó la pandemia, ¿sí? Bien, vamos a dejar ahí para que tengan unos minutitos para levantarse, estirarse y prepararse para la clase práctica. La clase que viene vamos a seguir con todo lo que es organización y estudien el fin de semana porque vamos a hacer un pequeño, digamos, entrenamiento como plus adicional dentro de nuestro equipo de trabajo. Yo les voy a dar los secretos de cómo rendir un parcial para ser eficiente y vamos a trabajar un poco, digamos, esto de cómo respondo, cómo me organizo, cómo voy planificando, cómo voy a rendir mi parcial para cumplir con el objetivo, ¿sí? Sí, profe. Sí, profe. Si no tienen más preguntas, los dejo para que estiren al menos las piernas y tomen un vasito de agua y vayan a las clases prácticas, ¿sí? Profe, el test que me iba a enviar a mí, no sé, me lo envió por el chat. Ah, perdón, denme 2 minutitos. Te lo pasé en... Sí, ya me olvidé lo que estuve. Denme un segundito y ya les paso, ahí les copio y paso el test. Gracias por recordar, porque ya entre que estaba enganchada con los ejemplos y demás, me olvidé que dije que les iba a pasar. Ahí va 1 y 2, ¿pasaste en el día? 1, 2 y 3 te pasé. Sí, pero ya a los chicos les pasaste todo. A los chicos les pasé el 1 y el 2 y hoy voy a pasar de la unidad 3. Bueno. Paso ya también acá para que paso el 3. Total. Bueno, fíjense que dentro de nuestras estrategias para que ustedes aprendan la materia, estamos trabajando con un montón de herramientas adicionales que usamos cada clase y que vamos mejorando para que ustedes estén súper motivados, involucrados y les encante estudiar administración, ¿sí? Ahí están los 3 test de lectura. El de planificación creo que tenemos que revisar, así que eso estará para la semana que viene. Bueno, muchas gracias. Me encantó estar con ustedes en la clase de hoy, a pesar que no les vi la cara. Pero estudien para el martes, que vamos a empezar a prepararnos para el examen. Vamos a definir algunos procedimientos para rendir eficientemente, ¿sí? Para aprender a rendir y disfrutar de lo que uno va estudiando.
Nos vemos entonces el día martes. Chao, chao. Nos vemos el martes, profe. Gracias por la clase. Chao, profe, nos vemos el martes. Gracias, Chao, profe. nos vemos. Profe, le pregunto, ¿dónde encuentro las clases?